La gran señorita de la alta sociedad siempre creyó que yo era un mudo. Me trataba extremadamente bien. Después, me fui sin despedirme y abrí mi propia tienda para hacer negocios. Cuando nos volvimos a encontrar, yo estaba gritando en pleno live stream. 3, 2, 1. Enlace arriba. El rostro de Ariana se puso pálido verdoso, sin importarle que yo estuviera en vivo. Me jaló hacia abajo del escenario. Me debes algo, te amo, ahora mismo dilo, dímelo hasta quedarte satisfecho. Escuché que hoy vendría la parte de la marca, así que no pensé demasiado. Un streamer independiente como yo no tiene proveedores fijos. La gente de la marca venía principalmente a ver si mi desempeño les resultaba satisfactorio. Después de todo, mientras se venda, cualquier streamer es bueno. Yo me esforzaba en el escenario durante la transmisión en vivo, pero por el rabillo del ojo siempre sentía una mirada fría clavada en mí desde debajo del escenario. Cuanto más me miraba esa persona, más me temblaba el corazón. No me eran desconocidos esos viejos proveedores de corazón oscuro que siempre buscaban pretextos para decir que mi rendimiento era malo y así descontarme el sueldo. Con gran dificultad terminé las 5 horas de transmisión en vivo y por fin pude mirar hacia una esquina del público. Y cuando miré, entendí lo que significa el enemigo inevitable en un camino estrecho. ¿Por qué tenía que ser ella? La proveedora de hoy era precisamente Ariana. Antes de que pudiera escapar, Ariana ya avanzaba a grandes pasos hacia mí. Después de 3 años, aquella joven esbelta y literaria se había convertido en una directora ejecutiva altiva y posesiva. En un instante por fin comprendí quién era la directora general Ariana, de la que todos hablaban. Pero decían que sus métodos eran crueles, que era fría y nunca sonreía. No lograba encajar esa imagen con la persona que yo conocía. Mientras dudaba si hacerme el tonto o decir algo, los ojos de Ariana se enrojecieron. ¿Por qué recuerdo que te llamabas Mateo? Maldita sea, entonces recordé que en aquel entonces, para evitar comunicarme con ella, siempre fingía ser mudo. Al ver mi expresión de pánico, ella se inclinó y sonrió. ¿Fingías ser mudo porque no querías decirme esas 3 palabras? Ariana me agarró del brazo y prácticamente me arrastró hasta su coche. En el camino, todos nos miraban fijamente, la reconocían a ella, pero no sabían quién era yo. Incluso llegué a sospechar que Ariana lo hacía a propósito para que todos vieran que teníamos algún tipo de relación. Después de subir al coche, Ariana guardó silencio durante un buen rato. 3 años atrás, yo me convertí en su cuidador personal. En aquel entonces, ella aún no era la número 1 de la alta sociedad. Solo la hija mayor no favorecida de la familia, de cuerpo débil y carácter melancólico. Cuando recién comencé a tratar con ella, también sufrí bastante. Nunca comía correctamente la comida que le llevaba. El mayordomo de la villa incluso me advirtió que a la señorita no le gustaba hablar. Yo aproveché y simplemente tampoco hable con acento agudo. Cada vez que se negaba a comer, yo fruncía el ceño y mantenía el cuenco en la misma postura, tras forcejear un rato. Ella acababa comiendo, si no fuera por mi insistencia descarada. Probablemente esa señorita ni siquiera me habría dirigido una mirada. Vivíamos en una gran isla, aparte de algunos sirvientes en la villa. Casi no veíamos a nadie más. Cada mañana la empujaba en su silla de ruedas hasta la orilla del mar para que tomara el aire. Unos días después, cuando la regresaba a la villa, de pronto habló. ¿Eres mudo? Bueno, es normal, yo también soy una inútil. Su voz estaba cargada de autodesprecio. Mi corazón tembló. Si pensar así la hacía sentir un poco mejor. Entonces que siguiera creyendo ese malentendido. La espalda de Ariana se veía tan delgada que mi compasión brotó. Extendí la mano para acomodarle el abrigo. Su espalda se tensó. El viento se ha levantado. Regresemos. Con los años, el aliento salado del mar parecía soplar hasta aquí. Sentí que me faltaba el aire. Ariana, frente a mí ahora, tenía los ojos llenos de ira por haber sido engañada. Mi rostro se enrojeció. Ella quería que dijera, te amo, en ese mismo instante. Pero realmente no podía pronunciarlo. Al ver que guardaba silencio, Ariana se inclinó como si fuera a besarme. Abrí los ojos de par en par y puse la mano en su pecho para mantener distancia. Después de que terminó de hablar, me di cuenta de que era una trampa. La miré. En el fondo de sus ojos había satisfacción. De inmediato retiró la sonrisa. Solo te estaba engañando. Tampoco quiero oírlo. De pronto giró la cabeza hacia la ventana. No sé por qué estaba otra vez furiosa. ¿Por qué te hiciste streamer? Me sorprendí un poco, pero respondí con honestidad. Para ganar dinero. Ella me miró. ¿Y el trabajo de cuidador? No era profesional. Ese trabajo simplemente cayó sobre mí. El cuidador original que tu familia contrató tomó el dinero y luego contrató a alguien común como yo para sustituirlo. Yo solo ganaba un poco de dinero como novato. Con razón nunca encontré a nadie llamado Mateo cuando investigué. Oí que te llamaban Santiago. Hasta el nombre era falso. ¿Entonces qué es real? Ariana lanzó esas preguntas con frialdad. Me quedé atónito. Aparte del nombre falso, todo era real. La miré.
Llevaba un traje lujoso. Incluso los gemelos brillaban con un resplandor nada común. Escuché que el hermano menor que más favorecido había muerto en un accidente de coche. Ahora ella era la única heredera de la familia. La frase, yo también soy una inútil, que aquella joven dijo en la arena años atrás se había dispersado con el viento. Pero lo que yo pensaba era, qué bien, el dinero realmente puede nutrir a una persona. La chica melancólica de entonces ya no tenía aquella fragilidad. Yo, en cambio, era diferente. Mi presencia le recordaba aquella etapa solitaria de recuperación en la isla. Así que, ante su interrogatorio, me mantuve firme. Señorita Ariana, déjeme bajar del coche, no vamos por el mismo camino. Sus ojos, fríos como el hielo, se volvieron hacia mí. ¿No vamos por el mismo camino? ¿Necesitas recordármelo? Nunca me ha abandonado un hombre. Soy alguien con un fuerte deseo de venganza. Dime, ¿cómo crees que debería tratar contigo? Me quedé rígido. Solo entonces comprendí por completo que la mujer elegante frente a mí ya no era la niña abandonada en la isla. Con solo chasquear los dedos, podría destrozar fácilmente mi sustento. Al ver mi expresión asustada, Ariana sonrió. No esperabas que yo fuera así, ¿verdad? ¿Te arrepientes, Mateo? Al final, Ariana dejó caer solo te asustaba un poco, y me echó del coche. Pero sus palabras no dejaban de resonar en mi mente. Evidentemente me odiaba hasta los huesos. Lo que más me preocupaba era que parecía haber malinterpretado que yo la dejé aquel año porque veía un futuro incierto. Bueno, que siga creyendo eso. La conducta normal de Ariana debió de parecer extraña a los demás. Después de recibir el salario y la comisión ese día, el encargado me dijo que no volviera. No lo dijeron claramente, solo que habían encontrado a alguien más adecuado. Tampoco pregunté demasiado. Por suerte, en la aplicación de empleo una nueva empresa me envió un mensaje. Vi que el trato era bastante bueno, así que acordé una cita para reunirme. La empresa estaba en una zona comercial famosa. Apenas bajé del coche y vi la fría pared de vidrio del rascacielos. De pronto me sentí nervioso. Reuní valor y fui a la entrevista. El encargado era un hombre de cabello corto. Me miró y preguntó, ¿te importaría hacer una pequeña prueba? Acepté de inmediato. Después, al ver la lista de productos que me dio, suspiré aliviado. Esos productos los había vendido días antes, así que los conocía bastante bien. Mientras no cometiera errores, estaba seguro de que lo haría bien. Subí con confianza a la posición de streamer. Se encendieron las luces y de inmediato me llené de energía. Muchos dicen que nací para esto. En cuanto empieza la transmisión, soy como un resorte que salta, hablando sin parar mientras presento los productos. Apenas terminé de presentar uno y estaba a punto de pasar al siguiente cuando de repente las luces se apagaron. Los demás empleados en la sala de transmisión me levantaron el pulgar. Sonreí con timidez y pregunté, ¿dónde está el chico guapo de hace un momento? El director general Ricardo estuvo mirando un rato y luego llegó un cliente. Seguramente ahora está en la oficina. Caminé por el mismo camino por el que había entrado antes para buscarlo. Y vi a ese chico guapo abrazando a Ariana. ¿Era una coincidencia? Sentí como si me estrujaran el corazón. En un instante salí de mi estado de entusiasmo laboral. Solo nos separaba una pared de vidrio. Los vi soltarse del abrazo. El hombre incluso le acomodó con ternura el flequillo a Ariana. Ella solo mostraba medio perfil. No pude distinguir bien su expresión. ¿Era su novio? Hay que admitir que hacían muy buena pareja. La puerta de la oficina se abrió de repente. Ricardo estaba detrás de la puerta mirándome con satisfacción. Señor Santiago, creo que su capacidad es muy buena. Si le parece bien, puede empezar a trabajar esta misma noche. No pude evitar que mi mirada pasara por Ricardo y se detuviera en Ariana. Al verme, ella no mostró ni un ápice de sorpresa. Tampoco parecía oponerse a lo que decía Ricardo. Un pensamiento aterrador se formó en mi cabeza. ¿Será que la invitación a la entrevista de Ricardo también fue una instrucción de Ariana? ¿Qué pretendía hacer? ¿Arruinar mi trabajo y luego acomodarme en la empresa de su novio? ¿Yo también era parte del drama de ustedes dos? Gracias, director general Ricardo. Pero las palabras que iba a decir se me quedaron atoradas en la garganta. Un edificio tan imponente como este. El salario debía de ser bastante bueno. Mientras yo dudaba, Ricardo habló. Aquí firmamos contrato por un año. Salario base anual de 300.000 pesos. La comisión se calcula aparte. ¿Qué iba a decir hace un momento? Se me olvidó por completo. ¿Tiene intención, señor Santiago? Asentí con la cabeza repetidas veces. Por el rabillo del ojo vi que en el rostro de Ariana parecía asomarse un leve desprecio. Leí cuidadosamente el contrato. No encontré ninguna cláusula trampa. Si uno no sabe aprovechar la oportunidad en este momento, luego ni el dios de la fortuna lo mirará. Si al final usan el dinero para humillarme, que me humillen. Firmé a toda prisa. Ariana se quedó a un lado sin decir nada. La relación entre ella y Ricardo seguía rondando en mi mente. Después de entregar el contrato a Ricardo, él me sonrió. Santiago, ¿dónde vive? Aunque me sorprendió un poco la pregunta.
Respondí con sinceridad diciendo la zona donde vivía. Oh, entonces va en la misma dirección que ella, ¿no? Ricardo miró hacia Ariana, que había permanecido en silencio todo el tiempo. ¿Qué tal si de paso llevas a Santiago a casa? En su mirada parecía haber un toque de calidez primaveral. Ariana se quedó ligeramente atónita y su rostro se ensombreció. Antes de que ella me humillara, preferí buscar mi propia salida. Director General Ricardo, ¿puedo ir en autobús? Ricardo sonrió y le dio un leve empujón. Ella también iba a salir a hacer unos asuntos. La mirada de Ariana se cruzó de repente con la mía, sus labios se apretaron. Justo cuando pensé que aceptaría de mala gana, habló de pronto. Vamos. No tuve más remedio que seguirla. Un día después, otra vez estaba sentado en el coche de Ariana. Me mantuve fiel al principio de, si ella no habla, yo tampoco, y me abroché el cinturón en silencio. Parece que no le incomoda verme otra vez, ¿verdad, directora general Ariana? Rompí el silencio. No íbamos por el mismo camino. Pero encontrarse es encontrarse. Tampoco compartimos ruta. Al pensar en su abrazo con Ricardo y en sus provocaciones del día anterior. La rabia me subió sin poder contenerla. Al verla abrir la boca, la interrumpí rápidamente. Directora general Ariana, no diga más. Su esposo es muy excelente. Recordar demasiado el pasado no es bueno para la salud. Ariana se quedó inmóvil unos segundos. En su rostro apareció una sonrisa extraña. ¿Qué esposo? Sin querer, había dicho en voz alta lo que pensaba. El tono casi burlón de Ariana me hizo sentir de pronto inquieto. ¿De verdad había entendido mal? Pero ella no parecía tener intención de explicarme nada. Solo soltó una leve risa y arrancó el coche. Casi al bajar, le pregunté. Ariana, ¿apareció hoy aquí a propósito? Ella se sorprendió un segundo y respondió. Sí, pero tranquilo, no tienes tanta influencia. Al verla a punto de empezar a burlarse, me apresuré a decir. Entonces perfecto, así gano este dinero con tranquilidad. Gracias, directora general Ariana, por dejarme en paz. Las palabras que ella iba a decir se le quedaron atascadas. La comisura de sus labios se crispó. Antes de verdad no sabía que fueras tan elocuente. Después de decir eso, giró el volante y aceleró, desapareciendo de mi vista. Tras incorporarme a la empresa de Ricardo, por fin dejé de vagar como antes. Como vendía productos propios de la compañía, solo necesitaba familiarizarme con un catálogo fijo. Además del salario mensual estable, la comisión semanal también era bastante buena. Desde ese día, Ariana también desapareció sin dejar rastro. Mejor así, mientras no aparezca frente a mí. No recordaré ese pasado incómodo ni afectará a mi forma de ganar dinero. Todos los días salía del trabajo tarde por la noche. El taxi lo pagaba la empresa. Mientras esperaba el coche en la entrada del edificio, de pronto vi un vehículo familiar. Ese Maybach había aparecido con demasiada frecuencia últimamente. La ventana del asiento del conductor estaba bajada a medias. Se distinguía claramente el perfil anguloso de la persona dentro. Tenía la cabeza baja. Junto a la comisura de sus labios se veía un pequeño punto de fuego. ¿Desde cuándo sabía fumar? ¿Estaba esperando a Ricardo? El viento nocturno de verano traía un leve frescor que no sé por qué me hizo sentir frío. Miré la aplicación de transporte. Cuando levanté la vista, vi a un joven vestido a la moda parado fuera del coche de Ariana. Ariana parecía temerle. Apagó el cigarrillo con prisa y subió la ventana. Ariana, ¿crees que esconderte de mí sirve de algo? El joven golpeaba la puerta del coche rítmicamente. No me atreví a decir nada. ¿Otro novio más? Ariana, después de romper conmigo, se estaba luciendo, aunque ni siquiera rompimos oficialmente. Estaba riéndome por dentro cuando, al mirar la ventana del coche, me encontré por casualidad con la mirada de Ariana. En la noche, sus ojos parecían especialmente fríos. El joven que golpeaba la puerta también notó que ella me estaba mirando. Su expresión no era nada amigable. Ariana bajó de repente la ventanilla. Lo siento, señor Carlos, la persona que estaba esperando ya llegó. En un abrir y cerrar de ojos, Ariana condujo lentamente hasta detenerse frente a mí. El hombre llamado Carlos quedó detrás, mirándome con incredulidad. Ariana, ¿te estás divirtiendo incluso con un streamer masculino? Fruncí el ceño. La palabra, divirtiendo, en su boca me revolvió el estómago. Dicho esto, corrió hacia nosotros, se plantó frente a mí con odio en la mirada y le dijo a Ariana. Tu familia no permitirá que hagas esto. ¿Ya habían conocido a la familia? Miré a Ariana, un poco conmocionado. Parecía que al escuchar las palabras, la familia, su expresión se congeló al instante. Sube al coche. Soltó esas dos palabras y volvió a subir la ventanilla. Miré el teléfono. El conductor que estaba a 1 kilómetro de distancia canceló de repente el viaje. El joven a mi lado, al ver que no podía convencer a Ariana, dirigió el ataque hacia mí. ¿Cuánto tiempo llevas con Ariana? Como mucho, solo está jugando contigo. Otra vez esa palabra. Esta vez mi rabia ya no pudo contenerse. Decidí enfrentarlo. Oh. De todos modos la directora general Ariana paga generosamente.
Si después de jugar se acaba, pues que se acabe. Tras decir eso, ignoré su rostro lívido y me senté en el asiento del copiloto. Apenas subí, Ariana arrancó de inmediato, claramente temerosa de que aquel tipo siguiera molestando. Cuando el coche entró en la vía principal, giré la cabeza para observar su expresión. Tenía los labios apretados, el rostro inexpresivo. ¿Tu novio?, no pude evitar preguntar, añadiendo en mi interior: otro más. La voz de Ariana, en el silencio del coche, sonaba etérea. Respiré hondo. ¿Qué me importa a mí? Primero Ricardo, luego Carlos. Parece que en la isla el entorno limitaba bastante tu potencial. ¿No? Pensándolo ahora, ¿acaso Ariana se enamoró de mí en la isla solo porque yo era el único que tenía cerca? Sentí un vacío repentino en el pecho, aunque fui yo quien huyó primero. También me dolía pensar que aquellas dos almas que se abrazaban bajo el viento marino resultaran ser una ilusión. El rostro de Ariana se reflejaba bajo la luz roja del semáforo. Frenó por inercia, en el silencio, suspiró levemente. Déjame aquí adelante, ¿puedo tomar un taxi? Bajé la cabeza. Ya no quería seguir hablando. Podía sentir su mirada sobre mí. El tiempo transcurría en quietud. La luz cambió a verde y Ariana arrancó. Solo entonces levanté la cabeza. Como si me quitara un peso de encima. Santiago, debo llamarte así, ¿verdad? Me quedé atónito. Desde que nos reencontramos, nunca me había llamado así. Ese nombre le resultaba extraño, y cada vez que lo mencionaba removía el pasado. Ni siquiera te molestes en explicarme aquello. Pero te enojas porque yo tenga a alguien más, dijo Ariana, soltando una risa de autodesprecio. Me ardió la cara. Con firmeza dije: detén el coche. Solo entonces Ariana pareció tomarse en serio mis palabras. Aquí es difícil conseguir taxi. Déjame llevarte a un lugar más conveniente. No quiero tener más enredos contigo. Si me guardas rencor, sigue haciéndolo. Ariana giró hacia una calle secundaria y se detuvo. Me miró con incredulidad. ¿Hablas en serio? ¿En qué te basas para pensar que yo? Abrí la puerta con una mano. Sé que quieres vengarte de mí. Entonces hazlo. Cuando estaba a punto de bajar, Ariana me agarró del brazo de repente. Santiago, qué bien sueñas. MZAFE con acento agudo con fuerza. Quizá así como tú no sabías mi nombre real. Yo tampoco supe nunca que eras este tipo de persona. Hablo en el plano sentimental. Ella debió entender lo que quería decir. Bajé del coche. Al volver la vista, vi su expresión rígida, la luz tenue iluminando su rostro con una tristeza desoladora. Cerré la puerta de golpe. Ariana bajó la ventanilla del copiloto y se inclinó ligeramente hacia adelante. Ellos no son mis novios. Mi corazón se detuvo un segundo. Eso tampoco tiene nada que ver conmigo. Saqué el teléfono para pedir un coche. Ariana salió del asiento del conductor y caminó hacia mí. La brisa nocturna me ayudó a calmarme un poco. Sentía que ella no dejaba de mirarme. Pero yo giré la cabeza deliberadamente para no verla. Santiago, admito que tengo prejuicios contigo. Pero esa no era mi verdadera intención. Fui yo quien no pensó bien las cosas. En realidad, solo quería hacerte enfadar un poco. Era la primera vez desde que nos reencontramos que Ariana se mostraba vulnerable ante mí. Su tono suave me hizo sentir como si aún estuviéramos en aquella isla. A veces, cuando se enfadaba y no quería tomar la medicina, yo la miraba severamente. Poco después, ella cedía con torpeza. Mateo, no me mires así, ya la tomo, ¿de acuerdo? Pero ahora ya no era como antes. Directora general Ariana, no diga esas cosas. Yo solo soy un hombre fénix, ambicioso y codicioso. Entonces la abandoné. Ahora tampoco miraré atrás. Retrocedí un paso. En sus ojos parecía romperse algo. Mi coche está por llegar. No se quede aquí. Ariana pareció reaccionar de golpe. Con sus tacones dio grandes pasos hacia el coche y se marchó a toda velocidad. Observé las luces traseras alejarse y suspiré. Esta relación kármica debía de haber terminado por fin. Ariana realmente desapareció durante un tiempo. Yo seguí con mi trabajo. Hoy, después de terminar la transmisión, vi a Ricardo de pie en un rincón del estudio. Me miraba con una expresión significativa. Supuse que quería hablar de Ariana, pero me acerqué con naturalidad. Santiago, si tienes tiempo, vamos a cenar algo. Pensé rechazar, pero no sé por qué sus palabras llevaban un matiz difícil de negar. Me llevó a un puesto callejero de parrilla. Pidió con soltura, sin parecer en absoluto un heredero de familia adinerada. Creo que ya adivinas por qué te busco. Este trabajo te lo recomendó Ariana. No supe distinguir si aquello era una advertencia o algo más. Mi corazón tembló ligeramente. ¿Entonces piensa despedirme? Ricardo sonrió y negó con la cabeza. Trabajas con seriedad. ¿Por qué te despediría? Solo quiero decirte que Ariana siempre se ha preocupado mucho por ti. Escuchó que otra empresa te despidió por su culpa. Se sintió culpable y vino a pedirme ayuda. Si no fuera realmente sobresaliente, tampoco habría accedido solo por darle gusto. Lo miré directamente. Director general Ricardo, usted y ella. Se recostó en la silla.
Soy su primo. Al decirlo, una sombra de tristeza cruzó su rostro. Ariana es digna de compasión. Su madre murió temprano. El viejo de la familia Lazada trajo a su hijo ilegítimo y a esa mujer libertina a casa. Todos la intimidaban. La conociste en la isla, ¿verdad? Pensé en aquella joven frágil y asentí. ¿Te parecía que en esa época enfermaba con frecuencia? Mi silencio fue respuesta suficiente. Ricardo hizo una pausa, como si estuviera a punto de revelar un secreto enterrado durante años. ¿Y si te digo que Ariana empezó a debilitarse justamente desde que llegó a la isla? Sus palabras cayeron como un rayo. Abrí los ojos con incredulidad. No entendía qué intención tenía al contarme eso. Esa mujer de la familia Lazada es despiadada. Encontró un pretexto para enviarla al extranjero. Le dio medicamentos y engañó al viejo diciendo que necesitaba recuperarse. Sentí las extremidades entumecerse. Entonces, ¿qué eran aquellas medicinas que Ariana tomaba en la isla? Lo adivinaste. Eran venenos crónicos. No matan de inmediato, pero desgastan el cuerpo poco a poco. En mi mente aparecieron escenas del pasado, cuando le entregaba las pastillas y ella fruncía ligeramente el ceño. La mayoría de las veces no la veía tragarlas, seguramente las tiraba en secreto. Pero hubo ocasiones en que insistí hasta obligarla a tomarlas. Me quedé sin palabras. A veces, cuando todo parece normal, la desgracia cae de repente, cuando alguien te da una pista. Todas las anomalías encajan de inmediato. Recordé claramente una vez en que Ariana sostuvo la pastilla frente a sus labios. Se detuvo como si quisiera decir algo, y al final no dijo nada. Yo pensé que solo estaba haciendo un berrinche. Terminó cediendo y tomando la medicina. Después de cada vez, me acariciaba el rostro. No te enfades. Al recordar aquellos gestos íntimos, sentí el rostro arder. Entonces, ¿puedo saber por qué abandonaste a Ariana en aquel entonces? Fue como si me arrojaran un cubo de agua fría. Mi cuerpo se enfrió al instante. Lo siento, director general Ricardo. Por razones personales no puedo decirlo. En los ojos de Ricardo apareció decepción. No te obligaré. La conversación terminó así. Ricardo no volvió a mencionarlo. Pero por la culpa de haberla obligado a tomar aquellas medicinas. Últimamente pienso en Ariana con frecuencia. Hoy no tenía transmisión en vivo, así que fui a la empresa a recoger unas cosas. Justo hoy era el día de repartir las comisiones. Salí contento hacia la puerta y vi a Ariana apoyada en un Maybach. La luz del sol iluminaba sus delicados rasgos, haciéndola destacar de manera deslumbrante. Con solo una leve mirada. Ya me había visto. Con una sola mirada supe a quién había venido a buscar. Santiago. Evité su mirada con cierta rigidez. Cuando uno se siente culpable, haga lo que haga, siempre actúa con cautela. Hoy tengo algo que hacer. ¿Por qué no lo dejamos para otro día? Intenté hablar con el tono más conciliador posible. Pero la mirada de Ariana se volvió de inmediato apagada. Otra vez estás evitándome. El cielo es testigo. Yo, esta vez de verdad no lo estoy haciendo. La mirada de Ariana se oscureció. Bajó la cabeza con un aire profundamente desanimado. Escuché a mi primo decir que ya te contó algunas cosas. Al decir esto, las orejas de Ariana se enrojecieron ligeramente, como si estuviera muy avergonzada. La miré, aturdido. ¿No tienes nada que preguntarme? Ariana me miró de repente fijamente a los ojos. Mi corazón dio un vuelco. No. Después de decir eso, recordé mi misión de hoy. Cierto, realmente tengo algo que hacer. No me atreví a mirarla y me alejé con pasos apresurados. Miré la hora. Todavía debía llegar a tiempo. Mientras esperaba el coche en la entrada, Ariana se colocó de pronto a mi lado sin decir nada. La miré sin entender, hasta que llegó el coche. Me metí en él y Ariana se metió detrás de mí. Solo entonces comprendí por qué se me había estado pegando. ¿Qué estás haciendo? Voy a ver qué es lo que piensas hacer. Me quedé sin palabras. En el rostro de Ariana se leía claramente la incomodidad. El conductor nos miró por el retrovisor y arrancó el coche. Para sentirme un poco mejor, miré el paisaje que retrocedía por la ventana y de pronto me surgió el impulso de confesar. Ariana, cuando lleguemos allí, considéralo como que ya he saldado mi deuda contigo. Su rostro mostró desconcierto. ¿Qué quieres decir? Nada. Me reí con amargura, apoyé la cabeza en la ventanilla y fingí dormir. El coche entró en una zona suburbana. Calculé que ya casi era la hora y abrí los ojos. Conductor, ¿puede dejarnos aquí? Miré a Ariana a mi lado. Claramente seguía dándole vueltas a lo que le había dicho. Bájate. Ariana abrió la puerta de mala gana. ¿Qué significaba lo que dijiste antes? Me siguió. Entré directamente en una papelería. Señora, deme 40 cajas de estos bolígrafos y también cuadernos. La dueña de la papelería me conocía muy bien. En cuanto me vio, empezó a preparar todo de inmediato. Era la primera vez que llevaba a otra persona conmigo. No pudo evitar volverse a mirar. Santiago, ¿es tu novia? ¡Qué guapa! Miré a Ariana y guardé silencio. Esa reacción era casi como una confirmación tácita. Ariana pareció tranquilizarse de inmediato. ¿Para qué compras todo esto? La miré de reojo.
No quería saber por qué me fui. Si realmente conocieras mi origen, entenderías lo diferentes que son nuestros mundos. Después de pagar, la dueña, como de costumbre, me prestó un carrito. Se lo cedí a Ariana. Ya que has venido, trabaja. Ariana no entendía nada, pero obedientemente me siguió empujando el carrito. ¿A dónde vamos? No dije nada. No muy lejos de la papelería había un orfanato privado. El director había dedicado 30 años de su vida a ese lugar. Yo fui uno de los niños que crecieron allí. Este tipo de orfanatos no gana mucho dinero y a menudo sufre falta de fondos. Por eso, cuando el director me preguntó si tenía dinero, comprendí de inmediato el problema. En aquel entonces trabajaba en una oficina en un edificio corporativo, tenía un empleo decente y tranquilo. Y lo que ganaba bastaba para mantener mi vida personal. Pero al ver al director bajar la cabeza para pedirme dinero prestado, supe que debía recompensarle. Fui al orfanato y, al ver esos rostros jóvenes, recordando mi infancia difícil, quise ofrecerles mejores condiciones. Por eso empecé a buscar trabajos con salarios más altos. Ser asistente de Ariana era solo una parte de eso. Al llegar a la gran puerta, los niños jugaban en el patio frente a la entrada. Al verme, corrieron hacia mí. El hermano Santiago ha venido. Ariana no había reaccionado todavía cuando los niños ya empezaron a sacar las cosas del carrito. En mi rostro floreció una sonrisa. El director salió desde dentro. Santiago, ¿has vuelto? Miró el carrito a mi lado con una expresión ligeramente reprochadora. Ya te dije que no trajeras más cosas. Ganar dinero no es fácil para ti. Últimamente he ganado algo, así que aproveché para comprar más material para los niños. La mirada del director se posó en Ariana. ¿Y esta señorita es? Hola, señor, me llamo Ariana, soy amiga de Santiago. El director me miró con significado implícito. Hace mucho sol, entremos a la oficina a sentarnos un rato. De repente me sentí culpable. El director no desconocía por completo que yo había tenido una relación antes. Lo que ocurrió cuando dejé a Ariana me golpeó muy fuerte. Por un lado me repetía que no debía hundirme en el amor, por otro, me hundía cada vez más. Al final solo pude apretar los dientes y cortar. Aunque no lo dijera en voz alta, el cuerpo demacrado que tuve aquel año lo decía todo. Así que cuando el director nos llamó a la oficina, de repente me sentí como un niño atrapado haciendo algo malo. Caminé con el ánimo pesado cuando Ariana se inclinó de pronto hacia mi oído. ¿Qué te pasa? Me sobresalté, levanté la cabeza y miré sus ojos brillantes. Negando con la cabeza. En la oficina del director me quedé de pie a un lado. Siéntense, señaló los asientos frente a él. Ariana, sin ceremonias, se sentó directamente. Yo estaba a punto de sentarme cuando el director dijo de pronto. Kai-Duon, ayúdame a vigilar a los niños un momento. Quiero hablar un poco con la señorita Ariana. ¿Por qué esto se parece tanto a aquel día en que Ricardo me invitó a comer barbacoa? Me quedé inmóvil un instante y luego asentí. Antes de salir, Ariana me miró con una expresión llena de tranquilidad. Salí al patio. Una niña llamada Clarita estaba sentada a un lado dibujando. Usaba el estuche de colores que acababa de comprar. Me acerqué a mirar, aunque los trazos eran infantiles. Reconocí de inmediato el orfanato. En el dibujo, lo más destacado eran las grandes sonrisas en el rostro de cada persona. Al notar que la observaba, levantó la vista y sonrió. Calculé que ya había pasado suficiente tiempo y regresé a la oficina del director. Los dos conversaban alegremente. La sonrisa del director no se borraba. Ariana volvió la cabeza hacia mí. Su sonrisa radiante me hizo dudar de que fuera la misma joven melancólica de antes. Kai-Duon, la señorita Ariana y yo nos llevamos muy bien conversando. A partir de ahora, recuerda traerla a visitarme con frecuencia. Ariana se puso recta. Claro que sí. Me quedé algo aturdido. No esperaba que en tan poco tiempo Ariana se ganara el favor del director. También fue muy reservada. Se negó rotundamente a contarme de qué habían hablado. Al salir, fuimos al patio a jugar con los niños. Ariana miraba a los niños con ternura en los ojos. De pronto recordé lo que Ricardo me había contado sobre los años en que ella fue acosada. ¿Acaso también anhelaba tener tantos amigos así? Quizá por eso, en la isla, fue tan sincera conmigo tan rápidamente. Mi corazón se agitó y, sin darme cuenta, posé mi mano sobre la suya. El dorso de su mano estaba un poco frío y tembló ligeramente. Ariana volvió la mirada hacia mí. Sus ojos eran profundos. No nos marchamos hasta que cayó la noche. La dirección del orfanato era algo difícil de encontrar, así que tuvimos que caminar hasta la carretera principal para tomar un coche. Ahora que le había mostrado mi verdadero yo, ¿qué pensaría ella? Mientras estaba absorto en mis pensamientos, Ariana se detuvo de repente. La miré, extendió una mano hacia mí. Bajo la luz de la farola, estaba a contraluz y no podía distinguir su expresión. Me quedé inmóvil un momento y luego también extendí la mano, apretando la suya con firmeza. Ariana apretó mi mano. ¿Por qué no me preguntas qué me dijo el director? Sentí las orejas arder. ¿Qué hay que preguntar? No fue más que contarle mis dificultades. Bajé la cabeza y fruncí los labios. Además,
Ya te habrá dicho todo lo que había que decir. ¿No? Así es, ya lo sé todo. Entonces tú también deberías saber que, para mí, lo más importante no es el amor. ¿Qué piensas? Me acerqué más y pude ver claramente la profundidad abismal de sus ojos. Se apoyó en mi pecho. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza y rapidez. ¿Por qué pensaste que no te apoyaría? Santiago, saber que eres sincero conmigo me hace muy feliz. Desde entonces, Ariana venía todos los días a mi lugar de transmisión en vivo para esperarme a que terminara el trabajo. Nunca me pidió que dejara ese empleo, porque sabía cuál era mi objetivo, pero también había invitados no deseados. Por ejemplo, nunca imaginé que, en uno de los raros días en que Ariana no vino a recogerme, me encontraría con Carlos. Vestía un traje de Givenchy. En cuanto me vio, dijo con arrogancia: ¿Tú eres Santiago? Tengo algo que hablar contigo. Al decir esto, señaló con el mentón hacia el coche de lujo que conducía. Alguien te está esperando. Mi sexto sentido entendió de inmediato que esto tenía que ver con la familia de Ariana. Era algo que, tarde o temprano, tendría que afrontar. Subí al coche. Ese tal Carlos me llevó a una sala privada dentro de un club. Dentro había una pareja de mediana edad, de más de 50 años, pero con rostros faltos de vitalidad. Tío, tía, ya he traído al hombre de Ariana para que lo vean. Carlos me miró con desprecio y se sentó junto a la mujer. Aquella pareja debía de ser el padre y la madrastra de Ariana. Buenas tardes, señor, señora, ¿me buscaban por algo? Me examinaron de arriba abajo. ¿Así que tú eres ese pequeño streamer al que Ariana mantiene? Miré al hombre que estaba junto a la madrastra, sin saber qué historias habría inventado. No, Ariana y yo estamos saliendo oficialmente. La mujer soltó una risa despectiva. ¿Saliendo oficialmente? ¿Qué estatus tienes tú para pegarte a nuestra familia lazada? No eres más que un simple streamer. ¿De verdad te crees alguien? Mientras hablaba, sus facciones se torcieron. De pronto pensé en cómo había intimidado a Ariana en el pasado y no pude evitar resoplar. Si no me equivoco, señora, usted antes también era vendedora. Si lo pensamos bien, hasta fuimos colegas. Obviamente no esperaba que Ariana me hubiera contado eso. Su rostro palideció. Qué falta de educación. Un huérfano sin padre ni madre. Claro que no tiene modales. Aquella frase no solo me insultaba a mí, sino también a Ariana. En ese instante, la puerta de la sala se abrió de golpe. Ariana llegó apresuradamente. Su mirada me recorrió con rapidez y su rostro estaba helado. ¿A quién está insultando, tía? Se acercó a mí y tomó mi brazo. Carlos, a un lado, dio un pisotón. Ariana, me estás humillando. Ariana bajó la mirada con frialdad. Nunca acepté salir contigo. Fue mi tía quien quiso emparejarnos por su cuenta. Si quieres ajustar cuentas, ve a buscarla a ella. El padre de Ariana, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló por fin. Ariana, pero después de llamarla, pareció desinflarse. Con hombres así, puedes divertirte un poco, pero debes pensar en el panorama general. Y habla con tu madrastra con respeto. Ariana no cedió en absoluto. Papá, venir a molestar a Kai Yang sin decir una palabra antes. ¿Eso es educación? Además, por esa madrastra de la que hablas, ¿cuántos sufrimientos he tenido que soportar? Sus palabras eran afiladas, dejando a todos sin respuesta. No solo lo amo, sino que además me voy a casar con él. Su padre la miró con asombro. Tras un momento de tensión, de pronto cedió, resopló con frialdad y se marchó. En cuanto se fue, la madrastra y Carlos lo siguieron. Me quedé algo atónito. No esperaba que su aparición resolviera todo tan fácilmente. ¿Por qué tu familia te tiene tanto miedo? Ella suspiró aliviada y me acomodó el cabello. En la familia lazada, ahora solo yo soy la heredera. La salud de mi padre no es buena. Sin mí, ¿crees que estarían dispuestos a entregar el patrimonio a otra persona? Menos mal que llegué a tiempo. Si no, al decir esto, pareció sentir un miedo tardío. No pude evitar reír un poco. Estamos en un estado de derecho. ¿Qué temes? Cuando llegué, no tenía nada de miedo. En sus ojos negros brilló algo inusual. Ellos. Ariana se detuvo ligeramente. Entendí de inmediato. Había recordado el incidente del envenenamiento de años atrás. No pienses más en eso. Todo ya pasó. Tomé su mano, intentando transmitirle calor. Ariana se recompuso y sonrió. Sentado en su coche, de repente noté que la luna esa noche brillaba de forma extraordinaria. Ojalá las personas duren para siempre, y aunque estén a 1000 millas, compartan la misma luna. Recité ese verso en silencio. Si no miras, nada, pero si miras, resulta que somos enemigos destinados. Evadí la pregunta, ¿por qué sigues llamándome Mateo? Es la costumbre, sonrió sin explicar más. Tampoco le di demasiada importancia. Que fuera el Santiago de todos, pero el Mateo solo de ella. De pronto recordé algo y le pregunté. Cuando supiste que no era mudo, ¿qué pensaste? Se ajustó el cinturón de seguridad con suavidad. Que tuve mucha suerte. ¿Suerte?
Ariana bajó la mirada. Sus cejas se relajaron. Porque así puedo escucharte decir con tu propia voz, te amo. ¿Y por qué esa razón? Me sonrojé y respondí con rencor fingido. ¿No dijiste que no querías oírlo? Justo cuando iba a explicarse, la interrumpí de repente. Te amo. Ariana se quedó paralizada, como si la hubiera alcanzado un rayo. ¿Qué? Si no lo oíste, entonces olvídalo. Lo oí, se inclinó y me abrazó con fuerza. Su aliento ardiente rozó mi oído. Yo también te amo. Fin.